Hoy, miércoles 22 de mayo, nos encontramos aquí en la ermita de San Pedro, un lugar emblemático de Ubrique y propicio para la presentación de un nuevo acto cultural. Es la presentación del libro 2 años de rabia en vano del autor Fernando Fernández Sánchez. La ilustración representa un camino doloroso, la dicotomía entre pueblo-ciudad y la visión de un pasajero que se contempla a sí mismo. Para conocer más sobre el contenido del libro y las experiencias de su autor, contamos esta tarde con Rafael Vilches Arcas, que será el encargado de hacernos la introducción, la presentación, y por supuesto con su autor, Fernando Fernández. Esta presentación es una oportunidad para adentrarnos en la narrativa y en las reflexiones que nos propone su autor Fernando. A mí me gustaría destacar la importancia de este acto para la vida cultural del pueblo, porque fomentamos no solo la cultura, sino también apoyamos a los autores locales y sus trabajos literarios. Me ha pedido Fernando que le presente su primera obra poética y me ha hecho el gran honor de llevarme como a la plenitud de la labor docente, ¿no? Que es reconocerme hasta dónde yo pude influirle y hasta dónde yo pude influenciarle en su actual labor poética. Me gustaría comenzar diciendo que voy a intentar rodear el libro lo más posible sin entrar en el fondo, que eso me imagino que le toca a Fernando, y me gustaría comenzar pues leyendo unas líneas que nos sirvan de introducción para saber qué relación nos une y por qué estoy yo aquí presentándole su libro. Hace algunos años me vi rodeado de alumnos entre los que siempre me sentí un privilegiado, en un instituto acogedor y tranquilo. A esos alumnos les hablé de versos que escondían sentimientos, de Cervantes, de Rafael, de Federico, de Antonio, al que sus alumnos llamaban Manchado. Les hablé también de pluscuamperfectos y de participios, pero entre esos años un día tuve un discípulo, un verdadero discípulo, un discípulo que me dejó que moldeara un poco su alma de niño y hacerle nuevo y distinto de mí y de todos. Y ese alumno, ese discípulo, me ha guardado respeto y cariño. Por eso estoy yo aquí presentando el libro de Fernando hoy. Me gustaría empezar la presentación del libro planteando una pregunta que es: ¿por qué leer 2 años de rabia en vano? En principio, los datos, las estadísticas no son muy halagüeñas para los poetas. El Instituto Cervantes dicen, hay verdades, mentiras y estadísticas, ¿no? El Instituto Cervantes dice que solo el 1,2% de los españoles leen poesía, o incluidos en ese 1,2% existen personas que esporádicamente se acercan a la poesía. Lo que en principio es un acto de valentía por parte de una persona, de un escritor, decir y plantearse: voy a escribir un libro de poemas. Pero la valentía superior que tiene Fernando no es retar a las estadísticas, sino ser capaz de plasmar en un libro las grandes preguntas, las preguntas que todos nos hemos hecho, que el ser humano se ha hecho siempre. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué ocurren las cosas? De hecho, el libro de Fernando es un libro plagado de preguntas. Desde el primer capítulo hasta el quinto, todos son preguntas. Yo me gustaría poneros un ejemplo de en qué consiste la valentía de plantearse preguntas. En la Capilla Sixtina, un trozo de la Capilla Sixtina representa la creación de Adán. En ese fragmento de la Capilla Sixtina podemos observar a Adán, un hombre que alarga su brazo
y extiende su dedo índice, queriendo alcanzar el dedo índice de Dios, que a su vez desde el cielo pues también llega o quiere llegar hasta el ser humano. Pero resulta que entre el ser humano y Dios hay unos poquitos de centímetros. Estos centímetros que hacen que no se unan los dedos son los que provocan la angustia del ser humano, al no tener nunca una respuesta cierta, una respuesta que nos dé una seguridad en la vida a los grandes problemas que nos planteamos los humanos, que nos planteamos preguntas. Hay un verso que cierra un soneto de Blas de Otero, que define al hombre, después de hacer una descripción, un relato de cómo el hombre busca respuestas, termina concluyendo que el ser humano es un ángel con grandes alas de cadenas. Es decir, el ser humano es capaz de plantearse cuestiones, es capaz de querer alcanzar respuestas a sus preguntas de siempre, y sin embargo, como ese perro que antiguamente se ataba con una cadena larga y que cuando llega el dueño pretende llegar hasta el dueño creyendo que tiene libertad, pero en un momento dado la cadena le da el tirón y le recuerda que no es libre y que no es capaz de llegar hasta allí, igualmente nos pasa al ser humano. Pretendemos llegar a alcanzar respuestas y cuando creemos que estamos a punto de, la cadena nos atenaza las alas o nos engrilleta el cuello, ¿no? Cuando Fernando me entregó el libro, inmediatamente, por desviación mía profesional, yo inmediatamente a leer. Y conforme leía, empecé a reparar en la portada del libro. Y volví a leer, y mientras más leía, más sentido le veía a lo que representa la portada del libro. Entonces me planteé, digo, cuando tenga que explicar esto, voy a volver a ser profesor. Y le voy a explicar a las personas que me estén oyendo el origen de la palabra simpatía, la etimología básica de simpatía. Sin, unión de, patos, patía en griego, sentimientos profundos. Cuando uno ve la portada del libro, ve que entre la portada, y ahí hay que reconocerle a Alberto Oliva la capacidad que ha tenido de plasmar en una pintura lo que el libro representa, lo que el libro transmite. Decía que Fernando ha sido valiente porque reta a las estadísticas, valiente porque en su libro se enfrenta a las grandes preguntas, y también Fernando ha sido generoso porque desnudarse, hacer un striptease sentimental, es algo que no todo el mundo es capaz. Exponerse hasta el punto de ponernos delante de los ojos cuáles han sido sus grandes inquietudes, sus grandes incertidumbres, sus grandes planteamientos o problemas vitales en esos 2 años. Y me gustaría, tampoco alargarme demasiado, ¿no? Me gustaría deciros que hubo un momento en que le planteé a Fernando, digo, voy a empezar la presentación, Fernando, haciéndote una pregunta. Hay un verso de Celaya que viene al pelo y que dice: ¿te parece correcto que un ingeniero haga versos? Pues bien, nunca mejor ejemplo de cómo tras un ingeniero, tras una profesión, hay una persona, hay un poeta, hay una persona que siente. Copié el otro día aquí unos versitos de Antonio Machado con los cuales voy a terminar, si te parece, Fernando, unos versitos de Antonio Machado que yo creo
que reflejan quién eres tú o parte de quién eres tú y qué sientes. Dice, es como si Antonio Machado dijera, me siento como perro olvidado que no tiene huella ni olfato y yerra por los caminos sin camino. Como el niño que en la noche de una fiesta se pierde entre el gentío y el aire polvoriento y las candelas, chispeantes, atónito, y asombra su corazón de música y de pena. Así voy yo, borracho melancólico, guitarrista lunático, poeta y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios respuestas entre la niebla. Voy a empezar agradeciendo al Ayuntamiento de Ubrique, hoy representado aquí con la amiga Patricia, y también a Eva Ríos, que es la persona que ha establecido contacto conmigo por correo electrónico. Y la verdad que ha sido un gusto porque desde el primer momento que contacté con ellos, pues me dieron a mi disposición absolutamente todo. Me dieron cualquier sitio que yo quisiera, cualquier hora, cualquier día, y la verdad que te agradece, ¿no? Por supuesto, bueno, yo creo que Rafael sabe más del libro ya que yo. y hombre, hoy como es un día especial para mí porque es el primer trabajo así de carácter literario que hago. Y Rafael pues, fue la primera persona que a mí me introdujo en este mundo. Él fue mi profesor prácticamente durante todos los años del instituto. Y claro, allí hubo mucho tiempo a cosas buenas, cosas malas también, pero sobre todo buenas. Y yo me quedo principalmente con el entusiasmo con el que Rafael nos transmitía a mí y a todos los alumnos, pues los autores, tanto clásicos como no tan clásicos. Recuerdo que nos obligaba, entre comillas, a aprendernos poemas y a recitarlos. Con el tiempo he aprendido que eso le da más importancia a las obras y que el aprender poemas pues nos ayuda a interiorizar también el sentido que tienen y analizarlos mejor, ¿no? Y bueno, también dentro de todas las clases de lengua que nos dio Rafael, hubo también unas muy especiales que él no lo ha comentado, pero yo lo considero, viéndolo con perspectiva, no sé si llamarlo quizás vanguardista o arriesgado, que fueron unas clases de sentimientos. Y ya que diremos, bueno, y una clase de sentimientos, pues, ¿en qué consiste, no? Pues es muy fácil decir, estoy triste, estoy alegre, tengo pena, pero dentro de la pena podemos encontrar, pues, 1.000.000 de diferencias. El otro día lo hablábamos. Puedes estar nostálgico, puedes estar melancólico y todos tienen matices. Y bueno, pues eso fue lo que intentó Rafael transmitirnos en aquellas clases y una de las cosas que durante todo el transcurso de escribir el libro pues más he recordado, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar hoy aquí y por la maravillosa presentación que, como ya digo, yo creo que ha dicho cosas más profundas del libro de las que voy a decir yo. Así que, bueno. Quiero seguir agradeciendo también a la editorial que ha publicado el libro, que lo ha editado, que es la editorial Cuadranta. Es una editorial de Valencia y, bueno, en concreto agradecer al director de la editorial, que es Pedro Sánchez, no es el presidente, tranquilo. Y es de admirar porque son unas personas que apuestan por trabajo de personas desconocidas, ¿sabes? De autores como yo, por ejemplo, Nóveles, que no tienen ningún tipo de experiencia en ningún tipo de publicación, ni siquiera novelas, nada, absolutamente nada. O en mi caso, por ejemplo, que ni siquiera participo en blogs de poesía ni en foros, ¿no? Como es tan habitual.
Y entonces pues es de admirar porque ellos someten un riesgo que a priori pues no deberían de hacerlo o bueno, que cualquiera no lo haría. Y lo hacen, y además lo hacen a diario, porque estuve echando un vistazo en su página web y en el mismo mes de publicación del libro se publicaron como unos 10, unos 15 libros y todos de autores que nadie conoce, ¿no? Y es de admirar. Siguiendo un poco las palabras de Rafael también, hay una persona que ha sido bastante importante en el desarrollo del libro y a darle un sentido, y es mi amigo Alberto Oliva. Mi amigo Alberto Oliva es el que ha hecho esta maravillosa portada, que podéis ver aquí, ¿vale? Es un artista como la copa de un pino. Es un artistazo, y ya no solo a nivel artístico, sino a nivel personal, pues a mí Alberto me infunde todo lo bueno que puede transmitir una persona, ¿no? Yo cualquier inquietud que tengo de música, de arte o de cine incluso, bueno, todo es arte, pero por especificar un poco, pues siempre comento con él cualquier tipo de cosas y siempre me ayuda no a buscar respuestas, pero sí por lo menos a tener conversaciones que a nosotros nos resultan bastante placenteras a hartas horas de la noche. Y bueno, pues eso pues es una persona con la que yo quiero contar mi arma y le estoy eternamente agradecido por la maravillosa portada que ha hecho. Por supuesto, pues, también agradecer a mi madre, a mi padre y a mi hermano, que por suerte pues yo he nacido en una casa llena de artistas, ¿sabes? Cada uno a su manera. Y siempre pues a mí nunca me ha faltado el apoyo y se agradece bastante. Y por último ya, terminar los formalismos, agradecer a todo el mundo que está por aquí hoy y también a muchísima gente que ya ha adquirido el libro y la verdad que me ha sorprendido porque mucha gente sin saber de qué iba el libro, sin saber ni siquiera una palabra de lo que había dentro, pues del tirón, guárdame uno, ¿cuándo podemos quedar? Y del tirón muchísima gente pues me ha apoyado y me ha dado mucho cariño. Entonces pues muy agradecido también a esas personas, que son bastantes las que no han podido estar hoy por aquí. Voy a empezar con lo que es la presentación en sí. Voy a empezar primero, bueno, explicando un poco la idea de por qué publicarlo, de dónde nace. Después comentaré un poco de los conceptos que ya ha introducido Rafael y intentaré desgranar un poquito por capítulo lo que hay, ¿vale? Para que el que esté interesado en tener el libro pues sepa, que tenga un poquito de contexto de lo que se va a encontrar. Y al final pues voy a comentar un poco las inspiraciones o los artistas que a mí me han acompañado durante estos 2 años. Ahora aquí traigo unos cuantos de libros, no sé si los abriré todos, ¿no? Pero por lo menos están ahí. Y bueno, espero que durante la presentación pues haya algunas preguntas y demás y al final podamos hablar un poquito, que yo creo que va a ser lo más interesante. Entonces, cuando uno coge el libro, aparte de impresionarse con la portada de Alberto, lo que sorprende un poco es el título. Aparte es un poquito largo también. 2 años de rabia en vano. Es como muy directo, a la vez muy pesimista por decir que es en vano, pero la rabia, ¿no? Eso que parece tan fuerte. Cada palabra del título tiene su explicación. Empezamos con los 2 años. ¿Por qué 2 años? Pues 2 años ha sido básicamente porque ha sido el tiempo en el que se ha escrito todo el material que ha acabado en este libro. Lógicamente hay muchísimos descartes y aquí está lo que yo creo conveniente. Aquí he traído en un sobre que me parece curioso comentarlo porque yo no sé si todo el mundo escribe así o no escribe así. Yo ha sido mi forma. Aquí traigo todo escrito a mano de todo lo que he escrito en esos son 2 años y medio a ver de escribir, todo folio lleno. Y lo curioso es que yo siempre que he escrito lo he escrito encima de este libro, ¿vale?
Este libro fue un libro que me encontré justo hace 2 años, que se llama Ingeniería y Poesía. Lógicamente a mí por la parte que me toca pues me sorprendieron las 2 palabras, ¿vale? Y bueno, la verdad que lo cogí, aparte de por el título, porque me cabía en cualquier bolsillo, ¿sabes? Y lo podía llevar a cualquier parte y tener yo también mis folios y bueno, además que el contenido pues también es de calidad. Entonces, como decía, estos son 2 años y medio escribiendo, y han sido 2 años también de, podemos decirlo, como de un estado mental que yo he tenido totalmente diferente al que puedo tener ahora, y un estado que podemos definirlo como una rabia metafórica, ¿vale? De ahí la palabra rabia. La palabra rabia como tal a mí no me gusta, o sea, porque parece que quiero pelear con alguien o que estoy enfadado, pero es todo lo contrario. O sea, al final esa rabia es principalmente un conflicto conmigo mismo. Es lo que decía Rafael, ¿no? La eterna búsqueda de las preguntas, y han sido 2 años de puro diálogo interno, ¿vale? Bueno, aquí la mayoría de gente, si no todo el mundo me conoce, y yo creo que nadie me ha visto aquí nunca metido en una pelea, ni enfadado con nadie, ni... Yo creo que no. Bueno, a lo mejor alguna vez, pero... Entonces, pues, por eso esa rabia es interna. ¿De dónde nace esa rabia? Esa rabia nace, como bien decía Rafael, de todas estas preguntas. Y el problema de las preguntas es que generan más preguntas. Y pues aquí nacen varios sentimientos, como pueden ser la angustia, ¿no? La angustia ante no encontrar respuestas. Sobre todo yo definiría el desasosiego, que es un poco ese aburrimiento, el tedio ante el día a día, el vivir. Y ese aburrimiento que parte por demasiadas preguntas, pocas respuestas, ¿no? ¿Por qué en vano? Bueno, pues como digo, estos han sido 2 años que yo he estado en un estado mental, ¿no? Para mí cada obra pues tiene su estado mental, y lo bueno es que después de estos 2 años pues salí de este estado mental, positivo o negativo, ahí no voy a entrar, y claro, yo miré todo este material que yo había recopilado, empecé a leerlo, empecé un poquito a cavilar, ¿no? de qué iba esto, porque en realidad mientras lo estaba escribiendo yo estaba como anestesiado, yo en realidad no sabía lo que sentía. Incertidumbre, solo incertidumbre, ¿no? Entonces con el tiempo empecé a verlo, a leerlo, con otra cabeza, otro ojo, que al final es lo bonito de crear, que cuando haces cosas, pues con el tiempo las ves con otro ojo. Y en este caso, pues, en un sentido positivo. Yo lo vi en un sentido positivo porque vi un reflejo de un yo pasado aquí, ¿no? Es en vano porque después de estos 2 años, y viéndolo con perspectiva, me di cuenta de que tanta angustia pues fue absolutamente para nada. Y bueno, como la mayoría de angustia, ¿no? Muchas veces las personas pues tendemos a atacarnos a nosotros mismos, a generarnos inquietudes que en realidad no necesitamos, ¿vale? Todo parte de ahí, de querer alcanzar ya no solo respuestas, sino otro tipo de cosas, incluso materiales, por así decirlo. Queremos cosas que son impracticables, pero en el momento nos creemos que podemos alcanzarlo. Y claro, cuando yo ya cambié de ojo ante lo que escribí, pues me di cuenta de que no fue para nada, fue todo en vano, ¿no? Y me quedo con el aspecto positivo, porque al final estos 2 años a mí me han servido para conocerme a mí mismo. O sea, esto, como digo, es un ejercicio de autoconocimiento más que de querer publicar esto, ¿no? Al final, bueno, la idea de publicarlo es para compartirlo, pero la idea principal es para encasillarlo todo en esos momentos que yo tuve, esos 2 años y medio, y tal, ¿no? El libro, como ya digo,
nace de escribirlo en mis paseos, por el campo, por las ciudades, por el pueblo. Yo creo que un 80%, un 90% está escrito fuera de mi casa. ¿Sabes? Yo en mi casa soy incapaz de sentarme en una mesa y ponerme a escribir. Entonces creo que eso se ha quedado bastante reflejado y, como me decía Rafael el otro día, es como el resultado de vagar, ¿no? De vagar por los caminos. Pero creo que lo hace interesante porque al final le da unos matices que tú encerrado en tu casa no se los podrías dar nunca. Vamos a ver con qué seguimos. Yo me disculpo que esto es un poco caótico porque en sí es que la obra ha sido caótica, ¿vale? Esto no ha estado meditado en ningún momento el orden de las cosas. De hecho, vais a leer cosas en el libro que en el principio pues digo una cosa, a lo mejor expreso unos sentimientos, 3 páginas después siento todo lo contrario, pienso algo de un sitio y a las 3 páginas después pienso todo lo contrario. Entonces pues es un poco complicado explicarlo también, ¿vale? Mucha gente, cuando vio la publicación del libro, tanto en redes como los carteles por la calle, pues se sorprendieron. La verdad que todo lo que yo he escrito hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de que lo publiqué en las redes, ha sido prácticamente privado. Yo creo que quitando mi amigo Manuel y poca gente más, nadie ha leído absolutamente nada. Entonces, entiendo esa sorpresa porque, bueno, los que me conocéis sabéis que a mí lo que más me gusta pues es la música, ¿no? Y siempre pues me gusta más componer canciones, tocar en directo, ¿no? Entonces pues a priori a nivel artístico mi única meta era sacar un disco, por ejemplo, ¿no? Y eso pues hace un año ya lo conseguí, y con el amigo Daniel, el amigo Juan Manuel, mi amigo Manuel. Y claro, eso para nadie fue una sorpresa, hablando de mí, ¿sabes? Todo el mundo eso pues, como que es una cosa que se esperaba, ¿no? Pero el libro sí ha sido una sorpresa. Pero también os digo que ha sido una sorpresa para mí. Esto hasta hace 3 o 4 meses yo no tenía planteado publicarlo. En torno a las Navidades de ese año, estoy hablando, hubo una serie de circunstancias. Bueno, unos cuantos amigos empezaron a publicar algunos libros. Empecé a ver que había movimiento por círculos de poesía y tal. Y dije, bueno, pues quizás pueda yo publicar también mis libros, ¿no? Y mis cosas. Y me dio el picorcillo. Además que fue una época en la que creativamente hablando estaba un poco más inactivo. Estaba un poquito desmotivado con la música, bueno, en realidad con todo. Y vi aquí una buena oportunidad para expresarme con algo que además pues ya tenía escrito. Entonces pues simplemente me dediqué a recopilar el material, a arreglarlo un poquito. Digo un poquito porque todo lo que vais a leer apenas está corregido, ¿vale? Todo lo que vais a leer es tal como yo lo escribí encima de una piedra en medio del monte, por ejemplo. Y quiero que lo entendáis eso también, porque al salir de estos 2 años y al ver lo que yo escribí con otro ojo, es prácticamente imposible meterme otra vez en esa piel de cuando yo escribí estas cosas, ¿no? Entonces, yo entiendo que aquí puede haber cosas que quizá no tengan cierta calidad que esperáis en un libro, ¿no? O, bueno, cierto estilo, pero lo que sí quiero que entendáis que es justo lo que yo sentía en ese momento, ¿vale? Y que no se ha modificado prácticamente nada. Y creo que eso es importante a la hora de hacer una obra, porque refleja ya no solo en mi libro, sino en cualquier obra que se modifique poco desde su creación, pues refleja el estado más puro del artista, ¿no? Entonces,
¿Qué podemos encontrar en el libro, ¿no? Después de toda esta parafernalia de sentimientos y de historia? El libro se compone de 5 capítulos. El primero de ellos, como decía Rafael, es el detonante del ser humano, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? O por lo menos del ser humano inquieto, que es el preguntarse. Y entonces el primer capítulo se llama A la duda. Yo creo que todos los poemas de este capítulo tienen signos de interrogación, ¿sabes? O sea, que no miente cuando dice a la duda. Y bueno, pues está cargado de preguntas. Algunas más personales, otras de carácter un poco más existencial, que pueden ir encaminadas, bueno, a un nivel más social, quizás. Pero las que más predominan son las que venía hablando Rafael también. ¿Quién soy, no? ¿Qué he sido y qué voy a hacer, no? O qué va a ser de mí. Entonces, voy a leer, yo creo que uno de los que mejor refleja este capítulo, ¿vale? Espera, ya lo he perdido. Que de hecho es el primero. Se titula El cadáver de la vida pasada. Y esto, bueno, como hablaré después, lo tomé un poco de inspiración de un autor que a mí me gusta, Fernando Pessoa. Y dice así: no hay día en el que esta desesperación se marchite. ¿Será porque aún no me he dado cuenta de que vivir no es más que una obra de voces vacías y huecas? No soy nada, no he sido nada. ¿Qué ha sido de la flor que me prometieron y que yo mismo he enterrado? No siento nada, no he sentido nada. ¿Qué será de esta soledad que me abraza y que el mundo me ha regalado? No digo nada, no he dicho nada. ¿Qué son esas palabras que me han enseñado, pero nadie me reclama? Con esto paso al segundo capítulo. El segundo capítulo intenta ser como un poco la resolución del primero, porque va dedicado a las reflexiones. Entonces, pues una vez que yo ya estaba harto de preguntarme tanto, intenté buscar soluciones a esas preguntas. Lógicamente esas preguntas no tenían respuesta, y si tenían una respuesta, pues era una respuesta momentánea que no me iba a llevar a mí a ninguna parte, ¿no? Probablemente sea el capítulo con más carga emocional, y probablemente con el que la mayoría de la gente se sienta identificado, porque son cosas que todo el mundo puede pensar en su día a día y que bueno, no representa nada nuevo en un pensamiento social, pero son de... ¿cómo lo podría decir? Es lo que nos otorga un poco de karma pasajera mientras nos estamos preguntando. Entonces he decidido leer el último poema de este capítulo, porque en este es como el que se ve un poco la reflexión de todo lo pasado. De hecho este fue el último poema que escribí de todo el libro, y creo que es el que mejor refleja todo lo que ha sido el proceso de los 2 años y el proceso de finalizar el libro. Se titula 2 años de rabia en vano. ¿Qué es ser honesto sino tirar por el precipicio los mares de duda? De aquí ceso, contra mi más sentido pésame, el peso sobre el cual he recaído y por tanto tiempo me he refugiado. Siempre he andado preguntándome cuándo e incluso dónde las preguntas en mi nombre sin ser resueltas caerían fuera del saco al que siempre tendí la mano y nunca me ofreció calores. Pobre de mí, de haber caído tan bajo que la hierba se sentía como valle escandinavo. Noble de mí, que a pesar de todo, jamás he renunciado a este soplo de sentimiento, incluso habiendo perdido el corazón a rato. Que ya me he confesado, y el temor, aunque casi justificado, solo ha sido del camino el peor de los aliados, el peor de cualquier tipo de esperanza encontrada. Y la rabia de todos los huesos que me he fracturado ha sido en vano el mayor lastre de todo el peso al que me he enfrentado. Hasta aquí hemos llegado y hasta aquí hemos sentido.
Aunque sea el segundo capítulo, para mí este es el final del libro. Este debería ser el último que debería consultarse cuando se lea el libro. El tercero de los capítulos en realidad podría estar incluido dentro de lo que es el segundo, porque no dejan de ser reflexiones, pero son reflexiones que están empañadas de paisajes, y por eso lo he llamado a los paisajes. A mí, a nivel personal, los paisajes y sobre todo la naturaleza, de hecho, bueno, el entorno que tenemos aquí en Ubrique, las montañas, me ha llenado siempre de gran inspiración. Como ya digo, yo siempre he salido a hacer un paseo a cualquier sitio de aquí en Ubrique y en cualquier rinconcito, ya sea en medio del campo o aquí en medio del pueblo, pues me ha dado el impulso para escribir, ¿no? Quiero que quede claro que eso no es un capítulo a los paisajes de una forma descriptiva, ¿vale? Yo no hablo qué bonito está el San Antonio y detrás la Cruz del Tajo, ¿vale? No hablo de eso. Para mí los paisajes son más un canal de expresión. En este capítulo yo lo que he intentado reflejar es lo que a mí me provocan los paisajes, no lo que son los paisajes, ¿vale? Entonces, lógicamente, ese capítulo pues siguen siendo reflexiones. Voy a leer uno que personalmente es de los que más me gusta del libro y este nació un día que yo iba con mi madre andando por el río en el Maaceite, allí en el bosque, y mi madre me dijo tal cual, dice: mira, ya está el almendro en flor. Y yo seguí así: ya está el almendro en flor y no le toca. Han cambiado los higos por las brevas, el pantano ya solo conoce ramas secas y las mantis hembras no devoran. Siendo enero ya es primavera y extraña, el aire sugiere aromas flores, las flores prematuras han cambiado de color y el color del sol al tarde engaña. Y luego estoy yo, que incluso estando el tiempo de sentimientos revueltos, no encuentro forma ni solución a lo que siempre he llevado dentro. Voy a explicar un poco, claro, en este caso el paisaje es lo que reflejaba para mí. Esto fue este enero, por ahí creo que fue, que hubo unos días, bueno, que hacía incluso más calor que la que puede hacer hoy. El río estaba totalmente seco, el pantano estaba seco por completo, estaban en flor las flores que no le tocaban, y entonces pues intenté buscar un poco el paralelismo entre lo cambiante que estaba la naturaleza, pero por otro lado yo seguía siendo el mismo y no encontraba solución a mí, ¿no? a lo que yo tenía dentro. Entonces quería como poner un poquito de esa contraposición de la naturaleza está cambiando, está diferente, pero yo sigo siendo el mismo. Me pareció curioso reflejarlo de esa forma. El siguiente capítulo creo que es un capítulo que debería ser obligatorio en prácticamente todos los libros de poesía, porque es un capítulo dedicado al querer. No al querer simplemente una relación romántica, como podemos tener entendido, ¿no? Estos típicos poemas de amor, sino también el querer a una buena amistad, a un buen sitio, un buen paisaje también, que aquí los vamos a encontrar también. Este creo que es el que menos tienes que explicar, porque es eso, hablo de relaciones amorosas también, lógicamente, pero también de amistad. Voy a leer uno que tenía por aquí preparado, que la verdad no me acuerdo cuál es. Vale, este aquí. Este sí es un poco más amoroso, digámoslo así. No tiene título. El corazón amarga y la pasión que desata lastra durante meses esa impotencia tan propia del que desea pero no alcanza. Un instante sobre el cuerpo, el calor abraza. Un instante sobre la vida, la libertad atrofia. Una vida sobre otra vida,
la mente mata. Que no quiero más que vagos recelos de lo que fuimos, aunque ya no sentiremos. Que solo quiero volver a sentir lo que fuimos, libres, engañados, aunque ya no nos conozcamos. Que no quiero más que ser libre y expulsado de mi propia casa, aunque ya me haya marchado. Que solo quiero volver a hacer lo que prometimos, aunque la mayoría de palabras fueran solo un engaño. Simplemente un pequeño ejemplito de lo que es este capítulo. Y para cerrar el libro, esto es una colección de 4 poemitas que un día, estando en la azotea de mi casa y mirando el cielo, pues se me ocurrió una hipotética conversación entre un cura y un santo de estos que están en el cielo, ¿no? En teoría. Y se llama el capítulo La historia del párroco y el santo. Es curioso porque quise reflejar un poco la idolatría que se puede llegar a tener por algo, y cuando se llega a conocer ese algo, pues nos pueden terminar sin convencer, ¿no? Y es un poco una metáfora, lógicamente, ¿no? Porque esta conversación pues no podría tener lugar nunca, pero refleja lo que es muchas relaciones que tenemos las personas. Muchas veces idolatramos a alguien o deseamos conocer a alguien, y cuando lo conocemos pues acabamos un poco decepcionados. También refleja un poco la maldad que pueden tener las personas, en el sentido de darnos malos consejos falsos, o dar la cara de una buena forma, pero después no hacen nada por nosotros. Y bueno, eso simplemente me pareció curioso añadir la historia. Voy a leer uno de los poemitas que hay por aquí. Mira, de hecho voy a leer uno, lo he abierto aquí de primera. Este poema lo escribí el día que me renovaron el contrato de trabajo. A ver si pilláis de qué va. Dice: querido párroco, ¿no es cierto que esta tarde te condenan a dolor de alma otro año más? Así es, santo. Se acabó el tierno paseo que colinda el deseo que siempre tuve de estar tranquilo. ¿Cómo siento oír eso? No te apiades, santo, mas ya es el trago de bicho manso. Me he buscado cada toque de varita que me ha tocado. Está guay. Terminando con lo que es el libro en sí, quiero dar una explicación que considero que es la más importante. Cuando abráis el libro, bueno, esto también hay unas notas aquí al principio que lo vais a leer, pero bueno, voy a intentar explicarlo también. Quiero que cuando abráis el libro y empecéis a leer, yo no quiero que penséis en mí, ¿vale? Porque es inevitable que cuando tú lees un poema, pues pienses en el autor, decir, ¿qué le estaría rondando la cabeza, ¿no? Yo no quiero que vosotros leáis cualquier poema y digáis, tía, qué lástima, Fernando, ¿no? Que malamente estaba aquel día o eso, ¿no? No quiero que penséis eso. Hombre, que el que lo piense pues me parece perfecto, ¿no? Pero yo lo que quiero es que os veáis vosotros aquí. O sea, yo quiero que leáis y encontréis cosas que quizás pues no sabíais que sentíais o que podíais llegar a sentir, ¿vale? Entonces, como he venido diciendo todo el rato, esto es algo que podría haber escrito cualquiera, que son cosas que todo el mundo ha pensado en algún momento de su vida o que va a pensarlas. Todas esas preguntas, todas esas reflexiones. Yo no he escrito nada nuevo, yo simplemente le he dado un poco mis filtros y mi visión. Y básicamente es, yo quiero que penséis en vosotros mismos cuando lo leáis, ¿vale? Que os olvidéis de mí por un rato y busquéis cosas en vosotros. Para cerrar la presentación, considero bastante oportuno hablar de las influencias que he tenido, porque, bueno, aquí me va a perdonar Rafael y siendo honesto, yo no me considero gran lector,
¿vale? Yo, libros, pues, no es que haya tocado pocos, pero quizá menos de los que debería. Pero por el contrario, sí que le he dedicado el 90% de mi vida a escuchar música, a investigarla, y de ahí nace mi principal influencia. Entonces, he traído aquí un libro de un auténtico personaje, que es Jim Morrison, ¿vale? El cantante de los Doors. Y la verdad que desde el primer momento que empecé a leerlo, porque este hombre, aparte de cantar y hacer loco por ahí, pues también escribió, no sé si 3 libros de poesía, estando ya en París, cuando dejó el grupo y demás. Y me impactó porque él utiliza también los paisajes de la misma forma que a mí me gusta utilizar. Él lo que escribe son las expresiones o lo que a él le evocan los paisajes, no como son en sí los paisajes. Y la verdad que no tenía pensado hacer esto, pero un rato antes de venir vi el libro y digo, tengo que hablar de este hombre. Y la verdad que ha sido, abrí el libro por la primera página que lo he abierto y he leído un par de cositas que la verdad que son una auténtica maravilla. Aquí tenemos que tener en cuenta que la rima se pierde bastante porque está original en inglés, pero bueno, el concepto es el mismo. Entonces, dice, las nubes desfallecen y mueren, el sol una calavera naranja, susurra en silencio, se convierte en una isla y desaparece. Ahí están, mirándonos, todo oscurecerá. La luz ha cambiado. Éramos conscientes con las rodillas hundidas en el aire ondulante mientras los barcos arrastran trenes en su estel. Infección bucal, de nuevo en los campos. Gonorrea. Dile a la chica que se vaya a casa. Necesitamos un testigo para el asesinato. Claro, hay que entender que las sustancias que manejaba este hombre pues no están a la altura de cualquiera, ¿no? Bastante pura. Otro de los autores, o bueno, mejor dicho, de los estilos que me ha acompañado en estos 2 años, ha sido la bossa nova. La verdad que de mis perdiciones. Me la introdujo en su día mi amigo Alberto también, introdujo algunos temas, pero después en profundidad pues fue mi amigo Paco, mi querido Paco. Y escuchando bossa nova pues topé con otro personaje, la verdad, de Brasil, el famoso Vinícius de Moraes. Este hombre pues es el escritor del famoso tema La chica de Ipanema, que eso pues todo el mundo lo conocerá. Y bueno, yo no lo conocía por poeta ni por diplomático, que también lo fue, lo conocía simplemente por ser cantante. Pero cuando en los créditos de las canciones empecé a leer que Vinícius de Moraes las escribía todas, digo, pues este hombre es un artista, ¿no? Y me enteré que tenía pues una infinidad de libros de poemas y directamente pues me compré un par de ellos. Me compré este libro que es la antología poética. No es una antología poética, es que él le puso ese nombre. Y bueno, un libro, yo qué sé, del 60 y tanto. Y me impactó mucho el leerlo porque leía también muchas cosas de mí. O sea, lo mismo que os he dicho, que cuando cojáis mi libro no penséis en mí, pues yo hice lo mismo con Vinicius. Yo leí y era como estar leyéndome a mí mismo, ¿no? Y además, el estilo que tiene, considero que es bastante parecido al que tengo yo, porque es un estilo directo, es crudo, no es complicado de entender. Él no busca unas metáforas rebuscadas, no tiene recursos literarios rebuscados. Y por eso me atrae bastante este hombre, porque es muy fácil de entender, pero sabe tocar el corazón. Y voy a leer un par de cositas que la verdad que cuando las lea, pues le vaya a encontrar relación a lo que he leído antes de mi libro, ¿vale? Se titula La vida vivida. Y empieza. ¿Quién soy yo sino un gran sueño oscuro frente al sueño sino
una gran angustia oscura frente a la angustia. ¿Quién soy yo sino el árbol imponderable en la noche inmóvil, cuyas raíces remontan a la más triste profundidad de la tierra? ¿De qué vengo sino del eterno caminar de una sombra que se destruye en presencia de las fuertes claridades, pero en cuyo rostro indeleble reposa la faz del misterio y cuya forma es la prodigiosa oscuridad informe? ¿Cuál es mi destino sino el de asistir a mi destino? Río, que soy buscando el mar que me acobarda. Alma, que soy clamando el desfallecimiento. Carne, que soy en el fondo más recóndito del rezo. ¿Qué es la mujer en mí sino el túmulo, el blanco jalón en mi ruta peregrina? Aquellos en cuyos brazos camino hacia la muerte, pero tan solo en cuyos brazos tengo vida. ¿Qué es mi amor? Ay de mí. Sino luz impasible, sino estrella parada en un océano de melancolía. ¿Qué me dice ese amor sino que toda palabra es vana, si no reposa en el seno trágico del abismo? ¿Qué es mi amor sino un deseo iluminado, mi infinito deseo de ser lo que soy más allá de mí mismo, mi eterno partir en mi enorme anhelo de quedar? Peregrino, peregrino de un instante, peregrino de todos los instantes. ¿A quién respondo sino a eco, a sollozo, a lamento, de voces que mueren en lo íntimo de mi placer o de mi tedio? ¿A quién hablo sino a multitud de símbolos errantes cuya tragedia efímera ningún espíritu imagina? ¿Cuál es mi ideal sino el hacer del cielo poderoso la lengua, de la nube la palabra inmortal llena de secretos, y del fondo del infierno con delirio proclamarlo en poesía que se derrame como sol o como lluvia? ¿Qué es mi ideal sino el supremo imposible, aquel que solo es mi afán y mi anhelo? ¿Qué es en mí sino mi deseo de encontrarlo y al encontrarlo mi miedo de no reconocerlo? ¿Qué soy yo sino él, el Dios en sufrimiento, el temblor imperceptible en la voz portentosa del viento, el latir invisible de un corazón en descampado? ¿Qué soy yo sino yo mismo frente a mí? Me quedo con la última. ¿Qué soy yo sino yo mismo frente a mí? Voy a leer otra cosita que cuando la leí no es que se me saltaran las lágrimas, pero se me pusieron los pelos de punta porque durante aquella época escribí una cosa bastante parecida y me llegó bastante. Se titula El falso mendigo. Madre, manda a comprar 1 kilo de papel rayado en el almacén. Quiero hacer una poesía. Dile a Amelia que prepare un refresco helado y me lo traiga sin hacer ruido. No corran, no hablen, cierren todas las puertas con llave. Quiero hacer una poesía. Si me telefonean, solo estoy para María. Si fuera el ministro, solo recibo mañana. Si fuera una broma, llámame enseguida. Siento un enorme tedio de la vida. Dile a Amelia que sintonice la patética en la radio. Si hubiera un gran desastre, corre a contármelo. Si el aneurisma de doña Ángela revienta, avísame. Siento un enorme tedio de la vida. Telefonea a la abuela Nenen. Pídele una idea bien inocente. Quiero hacer una gran poesía. Cuando mi padre llegue, tráiganme los diarios de la tarde. Si me duermo, despiértenme, por amor de Dios. No quiero perder nada de la vida. ¿Hicieron picos de ruiseñor para mi cena? ¿Pusieron en su lugar mi pipa y mis poetas? Siento un enorme tedio de la vida. Madre, tengo muchas ganas de llorar. Estoy con taquicardia, dame un remedio. No, antes déjame morir, quiero morir. La vida ya no me dice nada. Siento horror por la vida. Quiero hacer la mejor poesía del mundo. Quiero morir inmediatamente. Ah, piensa algo, madre, para distraer a tu hijo. Tú falso, tú miserable, tú sórdido. Hijo. Que estallan fuerzas, sacrificios, violencia, devoción, que podría picar piedras alegremente, ser negociante cantando, ser abogado con la sonrisa justa, si con ello no perdiese lo que por fatalidad de amor sabe que es lo mejor, lo más dulce y lo más eterno de tu purísima caricia. Como ya digo, aquí hay poco lugar a interpretación y no me quiero ni imaginar cómo estaba aquel hombre ese día. Traigo otro de los autores que han sido gran influencia para mí. Aquí ya sí nos vamos a un terreno más puramente literario
Y es curioso porque este autor lo descubrí ya prácticamente cuando dejé de escribir el material. Pero me impactó. Fernando Pessoa, como ya he introducido antes. Y es curioso porque lo descubrí un viaje que estuve haciendo por Portugal y en todos los sitios pues había pues Plaza Fernando Pessoa, aquí estuvo la casa de Fernando Pessoa y claro, yo dije, este hombre tiene que ser importante o ha tenido que ser alguien reconocido, ¿no? Total, y llegué a una librería allí en Lisboa y nada más entrar pues me encontré una estantería llena de libros de este hombre y me cautivó uno que fue el libro del desasosiego. Claro, yo por entonces ya tenía el libro prácticamente escrito y una de las definiciones que yo le daba, no de las definiciones, sino de las inspiraciones que yo le daba a lo que tenía escrito, pues era el desasosiego. Y dije, ¡buah! Este libro tengo que leerlo. En aquel momento no lo compré porque era demasiado grande y no podía ir muy cargado, la verdad. Pero compré otro que se llama Autopsicografía, que bueno, es simplemente una recopilación que hicieron de él a posteriori. Y ya estando aquí en España, en mi casa, pues me compré el libro del desasosiego. Os voy a leer primero un fragmentito del de Autopsicografía. No me voy a lanzar a leerlo en portugués, aunque lo tengo aquí, ¿vale? Pero no me atrevo. Aquí lo bueno... Bueno, yo recomiendo leerlo en portugués a este hombre porque, aunque haya palabras que se nos escapen, por lo general el idioma no es una frontera demasiado grande y es tremendamente hermoso. O sea, el portugués como lengua y como expresión, pues totalmente hermoso. Lo bueno que al traducirlo al español han hecho una traducción bastante buena y se conserva prácticamente todas las rimas, ¿vale? Así que bueno. Mira, no era el que tenía en mente, pero este es interesante también. No sé cuál es el sentimiento aún inexpresado que súbitamente, como el ahogo, me aflige el corazón que de repente, entre lo que vive, olvida. No sé cuál es el sentimiento que me desvía del camino, que me proporciona de repente un asco por eso que perseguía, unas ganas de nunca llegar a casa, un deseo por lo indefinido, un deseo lúcido por lo indefinido. 4 veces cambió la estación falsa, en el falso año, en el inmutable curso del tiempo sucesivo, tras lo verde, lo seco y viceversa. Y nadie sabe qué viene primero, ni de último, y se acaba. Aquí vemos un claro reflejo también de los fragmentitos que yo leí antes y muy parecido, la verdad. Y este es el libro del desasosiego que digo. Esto es prosa, esto no es poesía. Esto fue un libro que vuelvo a repetir, es interesante y además a nivel de mi libro es interesante porque es un libro que estuvo escribiendo Fernando Pessoa durante toda su vida. Él vivió, si no me equivoco, alrededor de unos 48 o 50 años. Y este libro lo han editado después de su muerte de fragmentos que han recuperado. Él decía que era el libro de su vida, ¿no? Que era lo que él había nacido para hacerlo, ¿no? No quería traerlo porque aparte de que es bastante gordito y ya traía un montón de cosas, pero ha dado la casualidad de que esos 10 minutos antes de venir lo he abierto por esta página y tenía aquí una anotación, digo, por si algún día hago una presentación, pues podría decir esto. Es curioso, la verdad. Dice: me quedo pasmado cuando termino algo, me quedo pasmado y desolado. Mi instinto de perfección debería inhibirme de acabar, debería inhibirme hasta de dar comienzo, pero me distraigo y hago. Lo que consigo es un producto, en mí, no de una aplicación de la voluntad, sino de una cesión suya. Comienzo porque no tengo fuerza para pensar, acabo porque no tengo alma para suspender. Este libro es mi cobardía.
Ahí queda. Y bueno, yo con esto la verdad que estoy listo. Me he quedado a gusto. No, espera, hombre, espera. Si alguien tiene alguna preguntilla, alguna inquietud, ya, aunque no sea de esto, pues charlar un ratito, pues, pues podemos hablar si queréis.